Buenas, ¿cómo andan, elementos? Bueno, vamos a hablar un poquito de blues y vamos a tratar de entender un poco cómo está armada la melodía y qué recursos se utilizan, qué tipo de variante podemos encontrar en el discurso del blues. Y vamos a elegir 3 ejemplos, vamos a chequear 3 ejemplos que a mí me parecen muy concretos y que podemos charlar en cómo está armada la melodía en relación con el acorde, ¿sí? No tanto pensando en esa cuestión de una pregunta-respuesta, no tan así, sino buscando justamente melódicamente qué es lo que sucede en el blues. Muy bien, vamos a arrancar por acá. Vamos a acercar la cámara y vamos a ver. Ahí tenemos una melodía que parte, ¿sí? A modo como si fuese una especie de arpegio, ¿sí? Entre la quinta, la sexta, la fundamental y la tercera. Se apoya luego con la tercera y después hace la pequeña nota de paso entre la tercera y la fundamental. Si ustedes prestan atención, en todo el estándar, ¿sí? En toda esta estructura de blues, esa frase se va a repetir. Se va a repetir en todas partes, todo el tiempo suena esa frase. Solamente va a tener una variación y es cuando llega al cuarto. Cuando llega al cuarto podemos ver, ¿sí? Ahí creo que se enfoca bien la cámara, tenemos un re bemol. Este re bemol, que es la tercera menor de la escala de blues, es otra de las notas características cuando queremos marcar la llegada al cuarto, que además se transforma en una nota guía del cuarto, ¿sí? Es la séptima. Entonces, eso es uno de los recursos que también vale la pena utilizar cuando, ya sea desde la improvisación o en la construcción melódica, donde claramente se va a percibir la armonía correctamente. Fíjense que luego esta frase va a seguir todo el tiempo igual y solamente va a variar en esa nota, cuando llega la diferenciación entre el cuarto y el primero, ¿sí? También la utiliza acá en el quinto. Vale la pena marcarlo a eso. Fíjense que esta melodía apoya esa tercera, ¿no? Hace ese arpegio que descansa en esa tercera y que se mantiene un poco, la jerarquiza. Es decir, que disminuir esa tercera en ese caso y jerarquizarla de la misma manera va a hacer que se note mucho el cambio armónico y simplemente va a ser con una nota. Entonces lo que podemos sacar en limpio de jumping, fíjense que la estructura de blues es básica, ¿sí? Esto no es un mi bemol, es un si bemol. Evidentemente alguien puso mi bemol, pero está mal y evidentemente se corrigió, pero bueno, es un si bemol eso. Esto es una estructura súper básica, la melodía es muy sencilla, ¿sí? Y es bastante pegadiza, con lo cual ese hincapié en la tercera, teniendo en cuenta que es una sola frase, todo el blues, bueno, marca muy claramente las llegadas a los distintos momentos armónicos. Vamos a ver en contraposición otro estándar, otro blues, lo vamos a buscar acá está, y es Blues by Five de Miles Davis. Bueno, ya de por sí acá nos vemos. Primero que hay una cuestión rítmica un poquito más trabajada, porque son menos notas, pero el ritmo es mucho más percusivo. Y vamos a ver desde lo melódico qué es lo que sucede. La frase comienza acá, anacrúsica, a diferencia de la anterior. Volvemos, a diferencia de la anterior, que es tética. O sea que ya acá tenemos una variante, comienza anacruza. Comienza desde la quinta, pasa a la séptima y luego va a la fundamental. Y se vuelve a repetir la frase, ¿sí? Para finalmente cerrar con una pequeña variación, como ustedes pueden ver, que son las mismas notas y hay una pequeña variación rítmica, ¿no? Bien, entonces acá ya tenemos un recurso diferente a jumping. Tenemos una entrada anacrúsica, ¿sí? Tenemos además de la entrada anacrúsica, tenemos algunas notas bien marcadas de la armonía del acorde. Y vamos a ver qué pasa cuando llega al cuarto. Cuando llega al cuarto grado, sucede algo que es muy común dentro del blues. Y una de las características y una de las opciones más marcadas para hacer una melodía de blues, incluso a veces también para la improvisación. Y es que esta misma frase que está estructurada como
si la pensamos interválicamente, quinta, séptima bemol, primera o tónica, vemos que la transporta al cuarto. Si bemol, quinto del cuarto, re bemol, séptimo del cuarto y mi bemol fundamental tónica del cuarto. Nuevamente podemos ver que además de transportar la frase, aparece nuevamente esta idea de la tercera menor del si bemol como nota guía del cuarto. Como podrán ver, la frase se traslada exactamente igual en los dos compases del mi bemol, pero al llegar al si bemol, el cierre es exactamente igual que en la frase anterior. Ahí de hecho podemos ver los dos cierres juntos, ¿no? Finalmente después el blues termina con una pequeña variante, es una pequeña variación, diría yo, de ese cierre, ¿no? También en algún caso recurre, ahí vemos, al re bemol y es como una nueva frase a modo de respuesta. En este caso sí está por ahí el blues pensado un poco como pregunta, repregunta, respuesta. Más o menos está pensado así, si bien tiene una especie de pregunta y vuelta a preguntar en cada una de las frases, más o menos podríamos decir que está estructurado de esa manera. Pero lo que podemos ver, a diferencia de jumping, es que más allá del movimiento rítmico, que es diferente, también tenemos esta idea de armo una frase sobre el primero y cuando llega al cuarto la transporto. Bueno, eso es otro recurso que se suele utilizar. Y nuevamente vemos que ese re bemol vuelve a aparecer en ese contexto de séptima menor del cuarto grado como nota guía y al mismo tiempo tercera, ¿sí?, de ese si bemol, tercera menor. Bien, acá tenemos entonces otra idea que tiene que ver con la construcción melódica, una variante nueva. Vamos a ver qué pasa ahora en el tercer ejemplo. Para este tercer ejemplo, me voy a ir un poco acá. Esto es televisión en vivo, ustedes podrán entender. Y vamos a ir a otro tema súper conocido que es Tenor Madness. Vamos a ponerlo ahí para que se vea mejor en la cámara. Tenor Madness. Les pido que si ustedes llegan a ver esas marquitas que hay en las notas, no le den importancia porque eso es una marcación que estaba hecha por otro motivo. Así que olvídense. Bueno, lo que podemos ver en Tenor Madness ya es una melodía un poco más compleja que la anterior. No demasiado, pero un poquito más compleja. Y bueno, nuevamente con algunos recursos que se van a repetir. Fíjense que la frase comienza, ¿sí?, comienza apoyando la tercera, destacándola de alguna manera, yendo a la fundamental, pasando por la sexta y volviendo a la fundamental. Acá como recurso, en la construcción de este blues, aparece en el segundo compás la llegada del cuarto, cosa que también se hace y es estilística. No funciona como rearmonización en todos los blueses, pero sí es una cosa que suele hacerse. A veces en la construcción de un blues, otras veces en la rearmonización cuando uno improvisa, pero es algo bastante tradicional. Repito, no funciona en todos los blueses, pero es algo que se usa. Como verán, nuevamente acá se jerarquizó la tercera del si bemol y en la llegada del cuarto se disminuye para transformarla en nota guía de ese cuarto, ¿sí? Como verán, esta misma idea es parecida a la de jumping, ¿no? Es una frase que disminuye una nota para convertirse o para entrar al siguiente acorde. Luego esa frase retoma nuevamente, ahí vemos el re cuadro, retoma nuevamente la idea de si bemol y tiene un cierre, parecido en estructura a Blues by Five, ¿no? Una frase que además se le suma el cierre, con la diferencia de que esta vez interviene el cuarto grado antes. Luego tenemos la misma idea. La misma frase que aparecía en el segundo compás aparece en el cuarto. Esta vez se va a repetir, como podemos ver. Y nuevamente va a variar para llegar al quinto. ¿Sí? Perdón, al quinto no. Perdón, dije quinto y no era quinto, era primero. Lo que pasa es que, bueno, ahora les voy a comentar algo acerca de estas estructuras que quiero que solucionemos, pero lo comentamos ahora.
Como vemos, llega a lo que se ve. Vuelve al primero, ¿sí? Y esta vez, a partir de que volvió el primero y de que se introducen los últimos 4 compases, el blues ya sufre una variación un poco más drástica y se apoya mucho más en repetir y variar la idea del cierre de la frase. Van a ver cuando escuchen estos modelos que se van a encontrar con un final un poco más movido que en los blueses anteriores, ¿sí? Bien, incluso podemos ver ahí en el final cómo se repite esta misma idea, que es la idea que está acá, ¿no? Como cierre de la primera. Y ahí vemos que se repite. Se hace mucho más hincapié en esa estructura de frase de cierre, ¿sí? Con una variación acá, como podemos ver. Fíjense que se varía ampliamente. Acá repite, ¿sí? Repite esta idea de cierre de los primeros 4 compases y en el medio hace una variación de esa misma idea, un poco fusionando las dos ideas, ¿no? Entonces, por eso la transforma en este estándar en este blues de Sonny Rollins, de las 3 opciones, la opción más ambiciosa, ¿sí? Quiero marcarles algo que es importante y que en el caso de estos blueses no están, creo que ninguno de los 3 estaba escrito así, y es un error en realidad, ¿sí? Si bien existen algunos que están escritos en diferentes compases por motivos melódicos, no es el caso de este, que para mí debería estar escrito en 4 compases, 4 compases y 4 compases. Lo mismo sucede con los demás, ¿sí? Entonces yo lo que les voy a pedir para el trabajo que van a tener que hacer ustedes es que lo estructuren de esa manera el blues. Lo estructuren 4 compases, 4 compases y 4 compases. Antes de comentarles sobre el trabajo, quiero que hagamos un cierre sobre esto. Nos encontramos con 3 ideas distintas. La primera idea correspondía a una frase que acentuaba la llegada a una nota importante de la escala y luego la disminuía. En el siguiente ejemplo nos encontramos con una frase más reducida pero más rítmica que lo que hacía era transportar esa misma idea hacia el cuarto. Y en la última nos encontramos una especie de variación de la primera idea con condimentos de la segunda, porque nos encontramos con la jerarquización nuevamente de esa nota importante de la escala y la disminución de la misma, pero al mismo tiempo tenemos un cierre de frase el cual se va a ponderar en la respuesta final, en los últimos compases, y se va a hacer una nueva variación un poco más extensa melódicamente. De hecho, incluso aparecen una rearmonización directamente escrita en la estructura del blues. Siempre que ustedes escuchen, ustedes puedan leer una partitura y encuentren una armonía levemente diferente a la que ustedes conocen, generalmente esa armonía debe respetarse. En Tenor Madness suele tocarse en la armonía que ustedes ven escrita acá, ¿sí? A diferencia de Jumping, en el cual la armonía es básica, ¿no? Como la armonía más básica de todas. Que igual funcionan todas y todas funcionan perfectamente para poder tocar e improvisar en blues y lo que sea. Bueno, lo que yo los voy a invitar es a que escuchen las 3 versiones. Primero les pediría que escuchen las versiones originales y luego que indaguen, que busquen versiones diferentes, que escuchen porque algunos lo tocan más rápido, más lento, con diferentes instrumentaciones. Busquen, investiguen un poco y chequeen diferentes versiones que puedan encontrar. Y lo que les pediría es un nuevo trabajo práctico, que la idea es que lo entreguen. Si lo van a escribir en lápiz, o mejor en lapicera, y lo van a entregar mediante una foto, no hay problema, lo pueden hacer mientras todo sea legible, por favor. Que no esté todo chiquitito, que no se vea bien, traten de que eso sea lo más prolijo posible. Si no, lo escriben en Finale, en Sibelius, y me lo mandan como PDF y está buenísimo y se lee toda a la perfección. Ese blues que ustedes tienen que componer va a tener que estar armado con una estructura de 3 sistemas de 4 compases,
Tienen que colocar la armonía que eligieron, pueden elegir la armonía básica, pueden elegir alguna de las rearmonizaciones que vimos o pueden elegir alguna de las armonías que aparecen en alguno de estos tres blueses. Van a escribir la armonía arriba, por favor, y lo que van a hacer es escribir una melodía de blues basándose en alguno de estos tres modelos. Tendrán que hacer una melodía basándose en Jumping, basándose en Blues by Five o basándose en Tenor Madness. ¿Ok? No pido que hagan una fusión de las tres, no pido que hagan tres blueses distintos, sino que hagan uno solo y que elijan uno de los tres modelos y se basen en la idea de esa construcción para ustedes generar una nueva melodía de blues. Y por último les voy a pedir que, aunque sea con grabación de aire, se graben tocando el tema. ¿Ok? Entonces se entrega en foto, perfectamente legible, o PDF, y además una grabación de audio, así de celu, tranqui, donde puedan tocar el estándar. Cualquier duda me consultan al grupo de WhatsApp y lo vamos charlando por ahí. Y nos seguimos adaptando a estas clases en cuarentena. Un abrazo para todos.